Primer grado. Historia. Segunda etapa de investigación. Guetos, campos de concentración y de exterminio. Mi nombre es Nadia Jiménez y hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Maestra, ¿qué propósito tenemos para esta sesión? Nuestro propósito de hoy consiste en realizar la segunda etapa de la investigación histórica y analizar las condiciones de vida en los guetos, campos de concentración y de exterminio a través de diversas fuentes históricas. Les recomendamos tener los apuntes y las fichas de trabajo que elaboraron la sesión pasada, cuaderno, lápiz o bolígrafo, colores y su libro de texto para consulta. Hoy continuaremos con la segunda etapa de investigación, que consiste en analizar las fuentes históricas seleccionadas, lo que nos permitirá adentrarnos en el segundo objetivo de investigación, que es describir las condiciones de vida en los guetos y en los campos de concentración y de exterminio. Luego, organizaremos la información recopilada para redactar las primeras conclusiones, tomando como guía la pregunta: ¿cómo era la vida en los guetos y en los campos de concentración nazi? Para organizar la información de las fuentes que analizaremos a lo largo de la sesión, les propondremos elaborar un mapa cognitivo de telaraña, como el que vemos en pantalla. De modo que en las líneas que cruzan pongamos la fuente de consulta y en las líneas onduladas la información histórica obtenida de esa fuente. Muy bien, Nadia. ¿Nos puedes resumir brevemente lo visto en la sesión pasada? ¡Claro, maestra! Vimos que en Alemania los nazis establecieron una política que justificaba la superioridad de la raza aria y decretaron leyes mediante las cuales legalizaron la persecución de judíos, gitanos, comunistas y de otros grupos minoritarios. Maestra, ¿y qué política llevaron a cabo los nazis cuando invadieron otros países durante la Segunda Guerra? Como recordarás, Nadia, en 1939 los nazis comenzaron a invadir otros países, dando inicio a este segundo conflicto mundial. Uno de los primeros países que invadieron fue Polonia, donde vivía la mayor parte de la población judía en Europa. Allí, los nazis implementaron medidas de control de la población judía. Una de ellas fue la creación de los guetos. Pongan atención al siguiente video. Es la primera fuente que analizaremos. Para tomar notas en su telaraña, pueden guiarse con las siguientes preguntas. ¿Qué era la zona de exclusión o gueto? ¿Cómo cambió la vida de los judíos en el gueto? ¿Qué situaciones tuvieron que enfrentar? ¿En qué trabajaban? ¡Corre video! Los nazis dieron un paso más en su objetivo de represión y control contra los judíos. En los territorios que habían invadido, comenzaron a crear zonas de exclusión bordeadas por muros y alambres de púas, guetos para judíos. En Varsovia, implementaron un toque de queda muy estricto. Los soldados alemanes y la policía polaca empezaron a vigilar las calles que quedaban desiertas al caer la noche. Y también decretaron trabajos forzosos para los judíos por 2 años, en tareas como limpiar alcantarillas sin protección o herramientas adecuadas. También nos obligan a portar una banda en el brazo con una estrella de David, que es un símbolo de nuestra religión, pero debemos llevarlo en color amarillo con la palabra judío y en idioma alemán. Esta es en realidad una manera de marcarnos como seres inferiores. A finales de 1939, supimos que los alemanes ya habían empezado a cercar una zona de exclusión para los judíos. La mayoría nos negábamos a creer estas noticias, pero un año después, los alemanes avisaron por radio que todos los judíos de Varsovia debían trasladarse a un sector de la ciudad. ¿Cómo pudieron los nazis controlar nuestras vidas y someternos? Lo hicieron de forma gradual y no estuvieron solos. Para controlarnos,
el mando militar alemán usó a la policía polaca encargada de vigilarnos y aplicar el toque de queda, así como de realizar las detenciones. También crearon un consejo judío, encargado de ejecutar órdenes como, por ejemplo, seleccionar a aquellos que realizarían trabajos forzosos en los campos de concentración o aquí mismo, en Varsovia. El consejo decidió dejar fuera de esta obligación a los intelectuales. Finalmente se decretó que todos los judíos de Varsovia debíamos vivir en una pequeña zona al norte de la ciudad. Según un reportaje del periódico, la creación del gueto es por nuestro propio bien, para que podamos vivir tranquilos y practicar nuestras costumbres, y de paso, mantener las enfermedades judías lejos de los demás. Y es que los trabajos forzosos duraron menos de 2 años, pero algunos contrajeron tifus, lo que provocó una epidemia que, sumada a la falta de comida, de agua y de servicios sanitarios, ha provocado la muerte de cientos de personas. Mi familia y yo ya vivíamos dentro de los límites del gueto. En las siguientes semanas, vimos cómo familias enteras, solo con pequeñas maletas, buscaban con desesperación un sitio donde vivir. Lo que antes conocíamos como el nuevo barrio judío quedó cerrado por muros y vallas, y de ese modo se convirtió en el gueto de Varsovia. Quizá hubiera sido más fácil enfrentar las rejas de una cárcel y saber que eres un reo de los alemanes en una prisión, pero esta pesadilla es peor porque en las calles todo parece transcurrir igual. Y aunque algunos se esfuerzan por llevar una vida normal, al final de cada paseo hay un muro infranqueable, y lo que hay del otro lado representa el paraíso que hemos perdido: nuestra libertad, nuestra dignidad. Pocos judíos tienen trabajo. La mayoría están en fábricas alemanas de ropa, uniformes o armas. Algunos salen del gueto a trabajar en las vías del tren o fábricas de armamento, y gracias a eso pueden obtener más comida y otras mercancías de primera necesidad, por lo que además se convierten en contrabandistas. Pero los intelectuales, académicos y algunos miembros de la clase media, incluso industriales y comerciantes prósperos que hacen negocios con los alemanes, son la población privilegiada del gueto. De hecho, ellos viven en una zona más pequeña y separada por una calle, lo que se conoce como el gueto pequeño, que sigue siendo un gueto, pero en el cual aún se conserva un mínimo de higiene y bienestar. Las condiciones en el gueto empeoran día con día. El Consejo Judío intenta poner orden para controlar la miseria y la enfermedad. Afortunadamente, han podido instalar algunos hospitales y escuelas para los más pequeños. Tenemos miedo. No sabemos qué nuevo peligro tendremos que enfrentar ahora que estamos en manos de los nazis. Intentamos sobrevivir en estas difíciles condiciones, pero hay incertidumbre sobre lo que nos espera cada nuevo día. Entonces los guetos eran zonas restringidas en las ciudades donde los nazis concentraban y separaban a la población judía del resto de la ciudad con muros o con alambres de púas. El gueto más grande fue el de Varsovia. Se calcula que ahí vivieron hasta 400,000 personas. O sea, que en un solo apartamento vivían 25 y 30 personas. Para conocer más sobre la vida en los guetos, escucharemos una lectura de la Enciclopedia del Holocausto, publicada por el Museo Memoria del Holocausto. Traten de identificar cómo era la vida en un gueto, cuáles eran las causas de muerte, cuál era la situación de las niñas y los niños. La vida en los guetos por lo general era insoportable. El hacinamiento era común. En un apartamento podían vivir varias familias. Cuando las cañerías se rompían, los desechos humanos eran tirados a las calles junto con la basura. En viviendas tan carentes de espacio o higiene, las enfermedades contagiosas se propagaban con rapidez. La gente siempre tenía hambre. Los alemanes deliberadamente trataban de hacer pasar hambre a los residentes, permitiéndoles comprar solamente una pequeña cantidad de pan, papas y grasa. Algunos residentes tenían algo de dinero u objetos de valor que intercambiaban por comida ingresada de contrabando al gueto. Otros se veían forzados a mendigar o a robar para sobrevivir.
Durante los largos inviernos, el combustible para calefacción era escaso y mucha gente carecía de ropa adecuada. Decenas de miles murieron en los guetos por enfermedad, inanición o frío. Para escaparse de una vida sin esperanza, algunas personas se suicidaron. Todos los días había niños que quedaban huérfanos y muchos tenían que cuidar a niños aún menores. Los huérfanos solían vivir en las calles mendigando, mendrugos de pan a otros que tenían poco o nada para compartir. Muchos murieron congelados en el invierno. Los niñitos del gueto en Varsovia tenían que ser ingeniosos y volverse útiles. A veces ayudaban a llevar comida de contrabando para sus familias y amigos, al pasar gateando a través de pequeñas aberturas que había en la pared del gueto. Eso implicaba un gran riesgo, ya que los contrabandistas capturados eran sometidos a castigos severos. Para saber lo que sucedió en el gueto de Varsovia a partir de 1942, analizaremos otro video. Presten atención a las acciones que llevaron a cabo los nazis. ¡Corre video! Y 1942 comenzó con fuertes rumores sobre el exterminio de los judíos a manos de los alemanes nazis. En ese momento, nadie podía imaginarlo, pero mucho después nos enteraríamos de que los nazis construyeron campos para exterminar a los judíos. Uno de ellos estaba muy cerca de Varsovia, en Treblinka. En el gueto, mucha gente moría lentamente. El invierno de 1941 fue muy crudo y no teníamos combustible para protegernos del frío. Tampoco había comida. Lo único que abundaba eran piojos y otros parásitos. Las calles, tranvías y tiendas estaban infestadas por esa plaga, y por ello, el tifus se extendió a una gran velocidad. Morían tantos en tan poco tiempo que no podíamos enterrarlos como correspondía. Solo se salvaron unos cuantos judíos, los privilegiados, especuladores, comerciantes e intelectuales que vivían, incluso, con cierta prosperidad, indiferentes ante la miseria y muerte que los rodeaba. A finales de julio de 1942, escuchamos rumores sobre la aprehensión de funcionarios del Consejo Judío. Soldados ucranianos y lituanos, con ayuda de la policía polaca, apoyaron a los nazis para llevar a cabo el reasentamiento que consistía en sacarnos del gueto para reubicarnos en otras regiones de Polonia. Cada día, cientos de judíos que no tenían permiso de trabajo eran llevados hasta Umschlagplatz, un centro de reunión y tránsito en el límite de Varsovia. Se trataba de un cruce de vías al final de un extremo del gueto, al que cada cierto tiempo llegaban camiones repletos de judíos. La mayoría eran obligados a salir de sus casas para abordar los camiones, pero había gente que iba por su propia voluntad, ante la promesa de raciones de comida. A mi familia y a mí también nos trasladaron, ya que no teníamos permiso de trabajo, y la escena que vivimos era terrible. Mujeres con niños en brazos, hombres de avanzada edad, todos suplicando por unas gotas de agua en aquellas largas horas de espera e incertidumbre. Por fin, de entre los cientos de personas que nos encontrábamos amontonados en la plaza principal, los soldados alemanes separaron a los más jóvenes y fuertes. A los demás empezaron a dirigirnos hacia el tren. Entre gritos y lamentos, mi familia y yo éramos empujados hacia los vagones. Pero entre la multitud, un hombre me apartó de todos los demás. Creo que era un policía judío. Vi partir el tren con mis padres y mis hermanos a bordo, y no sabía si volvería a verlos. Unos familiares lejanos me dieron refugio, y fui elegido para trabajar en la demolición de los muros del gueto. Por primera vez en 2 años, salí del gueto judío, pero el horror no había terminado. Los alemanes pegaron anuncios que realizarían una nueva selección. Cada trabajador o profesional indispensable para los alemanes permanecería en Varsovia y sería identificado con un número. Yo tardé 2 días en conseguir uno, como una mínima esperanza de vida, pero por entonces era lo único que me quedaba. Todos los días veíamos a la policía judía llevar a miles de prisioneros al punto de encuentro, y de ahí eran trasladados en tren, como lo hicieron con mi familia, al campo de Treblinka.
Como pudieron observar, a partir de 1942, los nazis comenzaron a llevar a las personas que estaban encerradas en los guetos hacia los centros de reunión y tránsito, lugares donde dividían a la población. Algunos eran regresados al gueto y los más desafortunados eran transportados en trenes a los campos de concentración. Los trenes tuvieron un papel muy importante, pues en ellos millones de judíos eran trasladados, como bien dices, a los campos de concentración. Para descubrir qué pasaba con las personas que eran llevadas a los campos, analicemos algunas fotografías. Observen la primera fotografía. ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo están vestidos? ¿Qué objetos llevan consigo? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? Son hombres, mujeres y niños judíos de todas las edades. Están haciendo fila como para subir al vagón del tren. Pareciera que van de viaje, pues las personas llevan bultos y maletas. Las señoras y los niños usan abrigos y sombreros. No parecen estar conscientes que se dirigen a lugares donde les espera hambre, separación de sus familiares y trabajos extenuantes o la muerte. Ahora les presentamos estas dos fotografías. Fíjense muy bien en los detalles, en las personas que vemos en ellas. ¿Cómo son? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Qué creen que están pensando o sintiendo? Solo aparecen mujeres y niños. Incluso una anciana, y se ve que lleva muy pocas cosas. Un niño tiene sandalias. Creo que no saben que han llegado a un campo de concentración porque algunos rostros reflejan una leve sonrisa, otros incertidumbre y miedo. En esta otra aparecen solo hombres y por la ropa de rayas que portan puedo darme cuenta que están formados en un campo de concentración. Les raparon el cabello y su rostro refleja temor y desconcierto al no saber qué les espera y si lograrán volver con sus familiares. Maestra, ¿nos puede explicar qué representan los triángulos de colores que llevan en su vestimenta? Dentro de los campos de concentración tenían un sistema más extenso para catalogar e identificar a las personas. Había triángulos de diferentes colores, como se observa en este cartel de la época, de modo que los prisioneros políticos, comunistas o socialistas sindicalistas usaban triángulos rojos, los delincuentes triángulos verdes, los gitanos usaban triángulos negros, los mormones llevaban triángulos morados y los homosexuales rosas. En algunos casos se incluían letras para identificar el país del que procedían. En algunos campos, el sistema consistió en tatuar a los prisioneros un número en el brazo para identificarlos. ¡Qué horror! Aún dentro de los campos de concentración tenían más formas de segregar y discriminar a las personas. Así es, Nadia. Analicemos dos fotos más sobre los campos de concentración. ¿Qué observan? ¿Qué están haciendo las personas que aparecen en las imágenes? Seguramente son prisioneros de los campos de concentración. Lo sé por la ropa que llevan y por el tipo de trabajo que están realizando, o más bien que eran obligados a realizar. Pues se ve a un guardia con uniforme nazi que los vigila y me parece que ellos se esfuerzan por continuar, pero se observan agotados y seguramente hambrientos. Muy buenas observaciones, Nadia. Las personas que eran llevadas a los campos de concentración, hombres, mujeres, niñas y niños a partir de los 12 años, debían realizar trabajos forzados en distintas fábricas de empresarios nazis, otras en el propio gobierno, pero todos en condiciones infrahumanas, con jornadas de trabajo interminables y con muy poca comida y agua, lo que provocaba que muchos de ellos murieran de cansancio y desnutrición.
Maestra, en el video anterior escuchamos que las personas eran trasladadas a Treblinka. ¿Ese lugar también era un campo de concentración? Muy parecido, Nadia, pero con un propósito diferente. Para descubrir más sobre Treblinka y otros lugares similares, pongan atención al siguiente video. ¡Corre video! En el máximo de su poder, Alemania controlaba la mayoría de Europa continental. Los nazis establecieron 6 campos de exterminio en Polonia. El más grande fue Auschwitz-Birkenau, a 59 kilómetros de Cracovia, cerca de la frontera antigua entre Alemania y Polonia. El complejo de Auschwitz consistía en 3 campos: el campo 1 de concentración, el campo 2 Auschwitz-Birkenau de exterminio y Auschwitz 3 Motornitz, campo de trabajo. En los alrededores de Auschwitz se estableció un vasto sistema de subcampos, donde los prisioneros fueron obligados a trabajar en diferentes fábricas e industrias. En 1942, los nazis comenzaron la deportación sistemática de judíos a Auschwitz. Los trenes llegaban todos los días prácticamente de todos los rincones de Europa ocupada. Los recién llegados pasaban por un proceso de selección, en el cual la SS declaraba a la mayoría inadecuado para el trabajo forzado, y eran inmediatamente enviados a la cámara de gas. Durante 1943 y 1944, 4 grandes cámaras de gas y crematorios operaron de manera continua en Auschwitz-Birkenau. En enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban, la SS obligó a 60.000 prisioneros de los campos de Auschwitz en marchas de la muerte al interior de Alemania. Cuando los soviéticos liberaron Auschwitz hacia finales de enero, solo unos cuantos miles de prisioneros estaban vivos. Más de 1.1 millones de judíos, así como decenas de miles de polacos cristianos, gitanos y soviéticos prisioneros de guerra murieron en Auschwitz. Entonces, Treblinka, al igual que Auschwitz, fue de los campos de exterminio más importantes y a donde fueron llevados y asesinados millones de personas en lo que se conoce como el Holocausto nazi. Sí, Nadia. Recuerdo haber leído que cuando los ejércitos aliados comenzaron a acercarse a los lugares donde estaban los campos de concentración, los nazis obligaron a las personas a caminar kilómetros y kilómetros en las llamadas marchas de la muerte. Para saber más sobre este hecho, analizaremos un testimonio de Gerda Weissman, quien tenía 21 años cuando fue obligada a caminar en una de las muchas marchas de la muerte. ¿Nos ayudas a leer el testimonio, Nadia? Por supuesto, maestra. Dice así: había nieve fresca que acababa de caer tan lejos como alcanzaba la vista. Dimos el primer paso y supimos que era el primer paso al final del camino, ya fuera a la liberación o a la condena. Enfrente de nosotros había una línea de personas, mujeres, jóvenes y guardias de la SS, hombres y mujeres quienes levantaron sus látigos y dijeron: ¡adelante, marchen! Y empezamos a marchar. Si te salías de la línea, te disparaban, así que tenías que comportarte y ser fuerte. Para dormir, tomábamos turnos de 5 minutos, sostenidas por los compañeros en la fila. Al tener que caminar, nos despertábamos unos a otros. Dejamos a muchas chicas muriendo en la nieve. Muchas fueron asesinadas. Es algo indescriptible. Nadia, ¿qué información identificaste? Me di cuenta de que las personas en las marchas de la muerte pensaban que era el fin, y para algunos los fue, porque morían a causa del frío y del agotamiento, o asesinadas en las filas por los guardias nazis, mientras que otras, como Gerda, lucharon por sobrevivir. Excelente, Nadia. Has localizado información histórica muy valiosa. Ahora es momento de organizarla. ¿Cómo la organizarías, Nadia? Yo organicé en ideas relevantes. Primero, los guetos fueron establecidos en las ciudades controladas por los nazis.
para segregar a los judíos y a otros grupos minoritarios. Segundo, las personas que vivieron en los guetos fueron obligadas a vivir con miedo y desesperación en condiciones infrahumanas, debido a la falta de comida, agua y descanso. Tercero, después de vivir en los guetos, miles de personas fueron llevadas a los campos de concentración, obligados a realizar trabajos forzados, muchas veces hasta morir. Cuarto, los sobrevivientes de los guetos y de los campos de concentración fueron llevados a los campos de exterminio como Auschwitz o Treblinka, donde fueron asesinados en las cámaras de gas o hacia el final de la guerra en las marchas de la muerte. Estas primeras conclusiones les ayudarán para elaborar su infografía. Recuerden que el trabajo del historiador se enriquece al analizar diversas fuentes históricas, por lo que pueden complementar lo visto el día de hoy con otras fuentes bibliográficas, iconográficas y audiovisuales. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. ¡Hasta la próxima!